Entonces, para que no nos falte ninguna variable, voy a pasar esta ecuación. De que me deje jalarla. Y vamos a sustituir aquí. Bien. Al igual que en el ejercicio para relleno inclinado con presión activa, pues esta relación, no me acuerdo si con ustedes esta la calculamos y nada más íbamos sustituyendo donde la necesitábamos. Entonces vamos a hacer lo mismo para ahorrarnos espacio. Vamos a calcular esta operación C, cohesión, entre Y por Z, recordando que Z no es el punto de aplicación. Aquí no calculamos grieta de tensión porque no hay tensión, ¿sí? No como la presión activa. Esta Z es la profundidad a donde vamos a calcular el esfuerzo horizontal. Entonces, a donde vamos a calcular siempre es al fondo, ¿no? Al fondo del muro de contención. A no ser que tuviéramos aquí un nivel freático, un peso volumétrico diferente, pues tendríamos que calcular un esfuerzo horizontal a esas profundidades. Pero aquí tenemos el mismo peso volumétrico para todo el estrato. Bien, la ecuación vale 12. El peso volumétrico es de 19.5. Y la profundidad a donde vamos a calcular el esfuerzo horizontal es de 8 metros. Lo repito, si tuviéramos dos estratos diferentes, pues calculáramos dos coeficientes de presión pasiva y aquí no sería 8, ¿sí? Dependiendo de la profundidad del estrato 1 y el estrato 2. ¿Cuánto vale esta relación? Con dos decimales. Cero punto cero siete. 0.07. Ok, bien. Sería 1 entre el coseno cuadrado de 30 grados por 2 veces la cohesión, perdón, el coseno del ángulo de inclinación, y el ángulo de inclinación es de 12, ¿no? 12. Vamos a tratar de hacer esto rápido porque el procedimiento es el mismo. Sería 0.07 por el coseno de 30 grados por el seno de 30 grados más la raíz. Ahora hasta dónde alcanza la raíz. La raíz de 4 coseno cuadrado de alfa, que son 12 grados, por el coseno cuadrado de 12 menos el coseno cuadrado de 30 más 4 por 0.07 más 8. Bueno, aquí no va a caber, voy a tener que hacerlo. Maestra, donde va el 0.07 no va al cuadrado, un lado del 4. Algo, sí, sí, correcto. Qué bueno que están al pendiente. Más, continúo con... Ustedes hagan lo corrido, ¿no? Voy a continuar con la raíz. Más, me quedé 8. Le faltó el coseno del ángulo, ¿no? A un lado del punto Oh, cero al cuadrado. ok. Me faltó el coseno cuadrado de 30. Ok, coseno cuadrado de 30 más 8 Es veces. al cuadrado, creo. ¿Mm? Ah, sí, sí. No, ¿Está perdón. bien? Coseno cuadrado de 30 más 8 veces lo que vale esa relación, que es
0.07 por el coseno cuadrado de 12 por el seno de 30 por el coseno de 30. Ustedes saben que esta raíz continúa, no es un producto de raíces. Y aquí cerramos todo esto menos 1. Entonces, pues ayúdenme con esta operación. 1 sobre coseno cuadrado de 30. 1.33. O si ya lo quieren hacer corrido, pues adelante. 1.33, ese. 1.33. Y si lo hacemos por partes también está bien. 2 coseno cuadrado de 12. Dos coseno de 12. Coseno cuadrado, bueno, coseno de 12 al cuadrado por 2, ¿no? Coseno de 12 1.91. 1.91 más, pues vamos a ir resolviendo por términos, este es otro término. Sería 2 por 0.07 por el coseno de 30 por el seno de 30. Repito, 2 por 0.07 por coseno de 30 por el seno de 30. coseno de 30 al cuadrado. Es 062. Se escucha como con eco. ¿Es qué, perdón? Punto 06062. 0.06. Ok. Bien. Seguimos más. Sigue la raíz. Okay. La raíz de 4 coseno cuadrado de... No sé si esto lo pueden hacer corrido, lo hacemos por partes, ¿no? 4 coseno cuadrado de 12. O sea, coseno de 12 al cuadrado por 4. 3.8. Eso vale 3.8 por la diferencia de coseno cuadrado de 12 menos coseno cuadrado de 30. $0.2. 0.2. Okay. Más, bueno, esto sería 4 por 0.07 al cuadrado por el coseno cuadrado de 30. Repito, 4 por 0.07 al cuadrado por el coseno cuadrado de 30. Punto 01. 0.01. Ok. Más, llevamos aquí en este último término. 8 por 0.07 por coseno cuadrado de 12.
por el seno de 30 por el coseno de 30. Punto 23. 0.23. 0.2347. Entonces aquí cerramos menos 1. Esto la tenemos más fácil. Será igual a 1.33 por 1.91 más 0.06. Si lo pueden hacer corrido mejor, más la raíz de esta suma. Y si lo hacen corrido me dicen, si no, si es separado también me dicen. Yo lo hice todo junto, lo de adentro del paréntesis, del corchete, y me da 3.95. 3.95. Le sacas esa raíz, ¿verdad? Aquí. Sí, Bien. Entonces, el coeficiente de presión pasiva sería multiplicar 1.33 por 3.95 menos 1, ¿no? $4.25 me da. 4.25. Ahí está. Ya tenemos el coeficiente de presión pasiva. Entonces, ahora vamos a calcular lo que es la presión resultante. Ocupamos el esfuerzo horizontal, ¿sí? No el inclinado. Entonces, bueno, vamos aquí a la figura. Vamos a calcular este esfuerzo, sigma P, y lo vamos a descomponer, ¿verdad? De tal manera que esto nos va a quedar como sigma P, el esfuerzo pasivo, por el coseno del ángulo de inclinación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué es igual la presión pasiva? ¿Cuál es la ecuación para la presión pasiva? ¿Cómo determinamos la presión pasiva? Acuérdense que es la suma de lo que ya conocemos. Cómo determinar un esfuerzo horizontal. Si no hubiera cohesión, pues no hubiera ningún problema, solamente sería el esfuerzo efectivo vertical por un coeficiente de presión pasiva. Pero como hay cohesión, el esfuerzo vertical por el coeficiente de presión pasiva más 2 veces lo que vale la cohesión por la raíz del coeficiente de presión pasiva. ¿Ok? Vamos a calcular este esfuerzo pues a esta profundidad, ¿sí? Aquí. Bien, entonces sería el esfuerzo efectivo vertical son los 19.5 por los 8 metros de profundidad. Este es el esfuerzo efectivo, ¿no? Esta parte. El coeficiente de presión pasiva nos dio 4.25. Más 2 veces lo que vale la cohesión, que son 12, por la raíz del coeficiente de presión pasiva, que son 4.25. ¿Cuánto vale ese esfuerzo? El que estamos calculando viene siendo este, ¿no? Aquí, vamos a indicarlo. Es este. Porque lo estamos haciendo a mí me dio 700.
700, cerrado. 712.47. Punto 47. Es esto, 712.47. Que digamos que son kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, a nosotros nos interesa conocer esto, ¿verdad? El horizontal. ¿Cómo le hacemos para obtener el horizontal? Entonces, componiendo este vector, ahorita solamente nos interesa la componente horizontal. ¿Sí? Cuando ya estemos diseñando el muro de contención, pues ahí sí vamos a ocupar unas fuerzas que resisten al volcamiento, al deslizamiento, entonces ocuparemos las fuerzas verticales, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a indicar aquí que es el esfuerzo horizontal de la presión pasiva va a ser igual a ¿cuánto? A los 712.47 por el coseno de ¿cuánto? De 12. Esto mide 12 grados. $0.978. 97. Se corta. 97, 0.97. 0.97. Ok. Ahora, ¿cómo le hacemos para obtener la presión pasiva, la presión resultante? Bueno, voy a dibujarlo acá. Maestra dijo que era coseno de 12 por 712.47. Sí. A mí me da 696.90. ¿Y Sí, cuánto está me Sí, dio? a bien. mí también. A mí también. Sí, me equivoqué. 696. Y me dieron, no, pues sí, punto 97, no, ni siquiera observé el resultado, solo anoté. 600, ¿qué, perdón? 696.90. 96.90. Ok, bueno, no sé si es mi señal o la de los que comentan que casi se me corta. Bien, entonces la presión pasiva, pues lo dibujo acá, como en realidad ya va a quedar nuestro diagrama con este esfuerzo horizontal. Entonces ya no es inclinado, es así. Así. Y esto mide los 600 que me dieron aquí, 696.90. Y estos son los 8 metros. Por lo tanto, la presión pasiva, la resultante, cuando pongamos la P mayúscula, ya sabemos que se trata de la resultante. Y aquí le voy a poner horizontal, ¿sí? Aunque ya sabemos que estamos calculando la horizontal. Sería entonces 696.90 por los 8 metros entre 2. $2.78. Nomás entendí punto 78. 2.78. 696.90 por 8 entre 2. 2.78. 2787.69. Ok, 2700. 2787.60. Ah, ese que pone coma y pensé que era 2.78, pero es coma, no me di cuenta. ¿Cómo? Esto es punto. 2787.6. Sí. No sé a qué se refieran con la coma, pero esto es punto. Son kilonewtons por cada metro lineal. Ok, entonces ya tenemos la presión resultante, el punto de aplicación. Pues sabemos que para este diagrama, donde no hay cohesión, solamente tenemos esta figura, perdón, donde no hay otro esfuerzo, sería
encontrarlo a 1/3 de lo que es nuestra altura. H sobre 3, que sería igual a 8 entre 3, 2.66. 2.66 metros. Aquí están los 2787.6. Se revisan, es el mismo procedimiento, ¿no? Que hicimos con todas las presiones. Lo único que está cambiando, pues es que tenemos esta inclinación, ¿sí? Y que el esfuerzo horizontal, perdón, el esfuerzo que está actuando, pues no es horizontal y tenemos que descomponer ese vector. Ya teniendo el esfuerzo horizontal, podremos calcular la presión resultante, igual que en la activa. No cambia nada, solamente cambia lo que es el coeficiente de presión pasiva. La otra es una resta, aquí es una suma. Bien, ya tenemos ahora sí todas las herramientas necesarias, ¿ok?, para poder empezar un diseño del muro de contención. ¿De acuerdo? Bueno, bien. Entonces, dentro de los muros de contención, ¿ok?, los más usuales que ustedes debieron haber encontrado, que aquí se pueden desglosar otros más, que dependen un poco de la forma, del tipo de acero, la colocación del acero, es lo que va a ir modificando nada más. Entonces, vamos a usar estos 4 y si ocupamos modificarlo, ¿ok?, lo hacemos. Entonces tenemos el muro de gravedad. ¿Quién me puede decir o darme una descripción del muro de gravedad? Pues aquí está, se mira muy claro, ¿no? ¿Cuáles son estos tipos de muro? Bueno, y aquí lo dice. No se alcanza a apreciar, pero pues aquí nos dice ya de qué están hechos. A ver, esto ya lo ¿Lo investigaron. puedo leer? Sí, adelante. ¿Lo puedo leer? Sí. A mí me pareció como son aquellos que llevan a cabo la contención de la masa del suelo mediante una combinación entre su propio peso y sus características geométricas, es decir, generalmente son estructuras más. ¿Se corta o ya dejaste de hablar? Pues ya dejé de hablar, pero Ah, no sé si me ok. entendió. Son estructuras, ¿qué me dijiste? La última parte no te escuché. Más robustas y de mayor peso. Ah, perfecto, eso es lo que no te escuché. Sí, aquí lo vemos, son estructuras más robustas y de mayor peso. ¿De qué tipo de material están compuestas o están Se puede construidas? construir, se puede construir de concreto, piedra o incluso mampostería de ladrillo. Así es. Entonces, aquí nos lo dice, de concreto simple o de mampostería de piedra. Entonces, estos, como dice su compañera, dependen de su propio peso, ¿ok? La rigidez o lo que vaya a soportar dependen del propio peso, ¿ok?, y del suelo donde descansa este muro de contención. Entonces, esta parte que vemos aquí, ¿ok?, eso también nos ayuda, ¿ok?, para resistir, ¿ok?, lo que es estos esfuerzos. Bien, ahora tenemos el muro de semigravedad. Todos están en función de la forma, incluso estos no es conveniente para muros de contención muy alto porque saldría más caro, ¿no? Debido a lo robustos que son. Entonces, necesitan ser muy grandes para poder que nos resista este empuje. Ahora, el muro de semigravedad, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Está muy clara y nada más, es muy sencillo. Y Los dos tiene son. refuerzo. Así es, nada más, pues, para hacerlos un poco más esbeltos, ¿ok?, se le agrega un pequeño refuerzo, un pequeño acero, ¿ok?, para poder que nuestra estructura pues no sea tan robusta y hacerlas un poquito más altas. Entonces, esa es la única diferencia, que se le agrega una pequeña porción de acero. Entonces, ahí minimizamos el tamaño de las secciones de nuestro muro de contención. Repito, todo está en función de la forma y del acero. Ahora, el muro en voladizo, ¿ok?,
¿Qué encontramos para el muro en voladizo? Es aquel que consiste en un muro que está conectado a la cimentación. Está compuesto por vástago y losa base. Este es económico hasta una altura de 10 metros. Requiere una menor cantidad de concreto en comparación con el muro de gravedad. Pero su diseño y construcción deben ejecutarse con cuidado. Perfecto. Entonces, aquí como dice su compañera, están hechos de concreto reforzado, no de concreto simple. ¿Okay? Entonces, y constan de un tallo delgado, a eso también le llamamos pantalla, ¿no? Y de una losa de base, una losa de cimentación. ¿Okay? Sabemos que esta estructura pues sí lleva acero, acero. Ahora, este y este son lo mismo también. Entonces, se llama muro con contrafuertes. No sé si lo encontraron. Sí, yo sí. A ver, dígame qué encontraron. Eh, Al crecer la altura y por ende los espesores de hormigón compensa aligerar las piezas con la solución de las contrafuertes, aunque el procedimiento conlleve un encofrado más complicado y un hormigón más difícil. Correcto. Entonces, este y este, como vemos, son iguales. La única diferencia es lo que dice su compañera. Entonces, cuando ocupamos estructuras más altas, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos colocar estos contrafuertes, ¿sí? Que nos ayuden a rigidizar esa estructura. Entonces son similares a estos muros en voladizo, pero pues se tienen que colocar esos contrafuertes a intervalos, vamos a decir, vamos a anotar aquí. Esto lo vamos a calcular. A intervalos a una distancia de. Que depende de la longitud del muro de contención. ¿Okay? Pues aquí tenemos colocadas nuestras contrafuertes. Esto lo vamos a calcular, ¿de acuerdo? Y la profundidad que deben de tener, la profundidad de la cimentación, o la profundidad que deben de estar colocados, debe de tener por lo menos 2 pies. Por lo menos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en general, estos son los tipos de muro de contención que podemos encontrar. Les repito, va a depender pues de la forma, del tipo de concreto, ¿ok? Y del acero. Bien, ahora, ¿cómo vamos a diseñar? ¿Okay? Nosotros tenemos que proponer, primero que nada, proponer las dimensiones y después revisarlo. Así como lo hacían en hidráulica, no sé si les comenté en hidráulica, que también revisaban los muros de contención, pero en el caso era de agua, que es de suelo. Entonces, revisaban contra deslizamiento y contra volteo, ¿verdad? Pero aparte de esas dos, nosotros vamos a revisar contra capacidad de carga del suelo. Y eso ya lo sabemos hacer. Entonces vamos a revisar por capacidad de carga. ¿Okay? Bueno, estos, cuando decimos vamos a revisar contra volteo, son factores de seguridad, ¿no? Son factores de seguridad que vamos a revisar contra volteo, contra deslizamiento y por capacidad de carga. Entonces, si no nos cumple el factor de seguridad requerido, que aquí es de 2, mínimo debe ser 2, aquí 1.5, y aquí por capacidad de carga, acuérdense que utilizamos un factor de seguridad de 3, entonces mínimo 3. Si no cumple con esos factores de seguridad, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Modificar otra vez las dimensiones de nuestro muro de contención. ¿Sí? Bueno, aquí ya tenemos nosotros un dimensionamiento de muros de retención, una propuesta, ¿sí? De aquí podemos partir. No es que siempre vaya a cumplir, pero esto sí especifica que esto es la corona. Si ustedes pues ya vieron muros de contención, eso se les hace muy conocido. Esto es la corona. Esto es la pantalla o cuerpo. Y pues tenemos
la punta y el talón. ¿Ok? Punta, punta, talón. ¿Ok? Punta, talón. Bien. Y como les decía, el ancho, ¿ok?, de la corona debe de tener mínimo 12 pulgadas, ¿ok?, para todos los muros de contención. Mínimo 12 pulgadas. Y si observamos, bueno, tenemos dos tipos nada más, pues es que son los dos tipos que tenemos, cambian en función, les digo, del acero que vayamos a colocar, o si le vamos a colocar contrafuertes, y esto requiere una altura mayor. Bien, entonces aquí tendríamos nuestra base de la losa, ¿ok?, y que dice que la base debe de estar entre 0.5 y 0.7 veces lo que es la altura. Lo que sí tenemos que conocer nosotros es la altura, pues la altura del relleno tiene que ser la altura del muro de contención. ¿Sí? Tiene que estar en este rango. ¿Ok? Es proponerlo. Bien, igual acá para este tipo de muro, a gravedad sería, voladizo, perdón, sería de 0.5 a 0.7 veces la altura. Bien, ahora, esta profundidad de cuánto tiene que ser como mínimo, ahorita se los acabo de decir, 2 pies, mínimo 2 pies. ¿De acuerdo? Bien. Y para lo que es el talón, eso también puede ser aquí, puede tener la misma forma. El talón debe de ser una altura de 0.12 a 0.17 veces la altura, y para este tipo de muro sería de 0.1 veces la altura. Entonces, es nada más revisar el diseño que ya existe para proponer, solamente para proponer medidas iguales a esta o mayores, pero no menores. ¿Okay? Entonces, ya tenemos aquí una idea de cómo dimensionar. ¿Okay? Aquí establece algunas especificaciones que puede cumplir con estos factores de seguridad. ¿Okay? Si no cumplieran este rango, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aumentamos nada más. ¿Sí? Aumentamos las dimensiones. Bien, entonces, bueno, vamos viendo los factores. Lo que vamos a revisar para la estabilidad del muro de contención, vamos a revisar por volteo, pues respecto a lo que es la punta, respecto a este punto. Vamos a revisar por deslizamiento a lo largo de la base del muro de contención, de la losa, aquí. Y por último, vamos a revisar por falla de capacidad de carga de la base. Y esto, les repito, no hay ningún problema, ya lo saben hacer. Acuérdense que tenemos por ahí para esta una ecuación de capacidad de carga última, ¿sí? CNC, FQC y bueno, no la voy a mostrar ahorita. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos unos ejemplos de cómo podemos dividir nuestra muro de contención en figuras más sencillas. ¿Para qué? Pues para calcular el primer punto, que es revisión por volteo, pues hay que calcular esos momentos contra volteo, ¿sí? Y para calcular el momento que me está generando esta estructura, que pues es muy difícil calcular el momento de toda esta figura, es más fácil descomponerlo en figuras más simples, ¿no? Pero si quiero ahorita vamos a omitir esta descomposición. Aquí solamente está nuestro muro, ¿okay? Aquí tenemos nosotros el relleno, y obviamente este relleno está generando un empuje, ¿sí? Un empuje que si este va hacia acá, lo vamos a considerar que está activo, y este que está empujando hacia el muro, y el muro va a empujar hacia el relleno, lo vamos a considerar
es este, ¿sí? Y los esfuerzos que están actuando en él, tenemos aquí un relleno y vamos a considerar que este esfuerzo es un esfuerzo activo y el que está empujando al muro de contención es un esfuerzo pasivo. Empuja el muro de contención y a su vez el muro de contención al relleno. ¿De acuerdo? Y ese es el diagrama de la reacción del suelo, que lo vamos a ocupar cuando estamos calculando la capacidad de carga, ¿no? El factor de seguridad. Acuérdense que eso también ya lo hicimos en cimentaciones superficiales. Calculamos el esfuerzo máximo, el esfuerzo mínimo para encontrar un factor de seguridad. Bien. Pues si el muro de contención estuviera colocado de manera inversa, o sea, de este lado, pues el esfuerzo mayor estuviera de este lado, ¿verdad? Aquí hay una concentración de este lado. Bien. Entonces, esto lo vamos a calcular. El esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo, por ahí ya tenemos las ecuaciones. Este sería el ancho de la losa, B, ancho de la losa. Aquí tendríamos por nosotros esta parte, hay que aprendernos, acordarnos más o menos cuáles son las partes del muro de contención. Okay. La punta es esta parte y esta parte es el talón. Bueno, donde está el relleno es el talón. Bien, tenemos aquí un relleno inclinado. Por lo general son rellenos inclinados, no vamos a encontrar perfectamente horizontal, pero si fuera así ya sabemos cómo calcular nuestra presión, ¿verdad? Ya sea pasiva, activa o en reposo. ¿Sí? Bien, entonces tenemos, este es el relleno, estas son las propiedades del suelo, debemos de tener el peso volumétrico, la ángulo de flexión y la cohesión, para poder encontrar nosotros nuestra presión resultante, tema que acabamos de ver. Sí. Primero que nada, necesitamos saber nosotros cuál es la presión resultante que actúa en el muro de contención. Tenemos esta y tenemos esta. Bien, que a esta le llamamos presión activa y esta presión pasiva. Vamos a considerar que el relleno empuja el muro de este lado y aquí el muro empuja al relleno. Bien, esto sería lo que es, esta es la altura del muro de contención. Esta es la altura del muro de contención. Pero, cuando estamos calculando nosotros las fuerzas que tienden a voltear al muro, pues vamos a considerar, si hasta aquí llega lo que es la losa de nuestro muro de contención, pues todo lo que actúe aquí en esta, debajo, aquí arriba de la losa, pues tenemos que considerarlo, y sería hasta acá arriba, ¿sí? Todo lo que actúe aquí, arriba de la losa, todas estas son fuerzas provocadas por el relleno. Entonces yo no voy a considerar nada más que esta parte está actuando sobre el relleno. Si aquí termina mi losa, entonces hasta acá arriba va a llegar el relleno que está actuando en la losa. Por lo tanto, no confundamos esta H con la H, que es la altura del muro de contención. ¿Sí? Por eso está especificada como H'. Sería esta altura donde llega en referencia a lo que es la losa, ¿no? Para ver las cargas que están actuando en él. Esto no es la altura del muro de contención. Aquí tenemos la presión resultante. Es una presión activa. Déjenme la marco un poquito más. Presión activa es la presión horizontal la que necesitamos para considerar nuestra presión resultante. Les repito, si queremos revisar las fuerzas que están actuando, por ejemplo, aquí en esta losa pues no estará actuando esta fuerza horizontal, pero sí está actuando esta fuerza que resulta de descomponer este vector, porque este vector se descompone en dos fuerzas, una fuerza horizontal y una fuerza vertical. ¿Sí? Para calcular la presión activa ocupamos la horizontal, pero para calcular la presión que se está ejerciendo sobre la losa, pues ocupamos la vertical. Ya sabemos que lo que tenemos que hacer, una vez encontrando la presión activa, pues lo multiplicamos por el
en este caso por el seno del ángulo de inclinación. Entonces por aquí debe estar el ángulo de inclinación, aquí está marcado. Bien, ahora, aquí tenemos unas propiedades del relleno y aquí tenemos unas propiedades de nuestra losa. Estas son diferentes a estas. Por eso aquí tenemos Y2, ángulo de fricción 2 y cohesión 2, ¿no? Que estas son iguales a estas. Bien. Y aquí está marcado, especificado el punto C, porque a partir de este punto, aquí nos decía, cuando iniciamos, que vamos a calcular los momentos respecto a este punto. Bien. Ahora, aquí tenemos igual otro muro de contención con las mismas especificaciones, ¿sí? Con las mismas propiedades. Igual está dividido en figuras más simples para poder calcular nuestros momentos. Aquí tenemos propiedades del suelo, aquí tenemos propiedades de lo que es el fondo de la luz, ¿sí? Aquí tenemos la presión resultante, pero nos interesa para la presión activa, nos interesa conocer pues, la horizontal, y para una fuerza que resiste, aquí en la losa, sería una fuerza vertical. Bien, tenemos presión pasiva y presión activa y ángulo de inclinación, un relleno inclinado. Ahora vamos a ver cómo vamos a determinar esos factores de seguridad. El factor de seguridad contra volteo nos dice, calcula la suma de los momentos resistentes y divídelo entre los momentos que tienden a voltear al muro, ¿sí? Entonces, momentos resistentes, suma de las fuerzas que tienden a resistir el volteo, ¿sí? Las fuerzas que tienden a resistir y las que tienden a voltearlo, pues son las horizontales, ¿verdad? Las que empujan. Bien, entonces, este factor de seguridad, como les decía, tiene que ser mayor o igual a 2. Si no cumple con esta especificación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Modificar las dimensiones. Bien. Aquí nos dice que, pues para determinar el momento de volteo, es la presión horizontal, la presión resultante horizontal, por su punto de aplicación. ¿Sí? Eso también ya lo hemos hecho en la presión lateral. Especifica donde la presión horizontal es igual a
dije, pero es la primera vez. Ya tengo el culo curtido, ya tengo costra, güey, no me hace nada esa madre. Aparte con la maquinita no pasa nada, viejo. No, Pedro.
¿La qué? Pues llévatela. Papelería. A ver.
Mbappé le dijo a sus compañeros que no se iría al Real Madrid en esta temporada. Yo le pregunté 2 semanas antes del cierre de mercado y él me dijo, yo aquí, dijo el medio español en una entrevista. Herrera también habló sobre el tridente Messi, Neymar, Mbappé. Los que estamos alrededor disfrutamos mucho, aunque no nos la pasen. Ya coincidieron los tres, pero para ser el primer día y pese al empate somos optimistas, declaró. Gonzalo Higuaín recordó su paso por el Real Madrid. El año que llega Cristiano, él mete 27 goles y yo 26. El mercado que viene trajeron a Kaká y Benzema. Ahí dije, ¿cuántos goles tengo que hacer? Vino Karim e hizo sacar la mejor versión de mí y yo a él, que es un 9 tremendo, dijo para ESPN. El Pipita también confirmó el interés del Inter de Miami por Lionel Messi. Terminó contrato en 1 año y creo que Leo firmó por 2 o 3 años en Paris Saint-Germain. No creo que coincidiéramos, pero bueno, el club lo quiere. Vamos a ver, eso no depende de mí. El diario Marca informa que Ferland Mendy sufre una lesión muscular que lo tendrá fuera como mínimo 3 semanas, por lo que volverá a jugar hasta después del parón de selecciones de octubre. Con Marcelo también lesionado, Nacho o Miguel Gutiérrez ocuparán la banda izquierda. Sorpresivamente, Julian Nagelsmann reveló que Kingsley Coman fue operado del corazón. Tenía un latido del corazón pequeño y leve, una ligera alteración del ritmo. A veces tenía menos aire durante un corto tiempo. Por eso hicimos un electrocardiograma a largo plazo y se optó por este procedimiento, explicó. Luego de que Pep Guardiola criticara la entrada en su estadio para el partido contra el Leipzig, le respondieron, no veo por qué lo comenta, es absolutamente el mejor entrenador del mundo, pero de la misma forma te digo que tal vez debería dedicarse a entrenar, dijo Kevin Parker, secretario del grupo de aficionados del Manchester City. En conferencia, Pep le respondió, nunca me siento aquí y pregunto por qué la gente no viene. Si no vienes, no lo hagas, no me disculparé con él. Necesitamos a todos juntos para hacer nuestro mejor esfuerzo, declaró. Para el exjugador Lothar Matthäus, Jamal Musiala será el Ya que mucha gente me dice que me corte el cabello, se me ocurrió preguntarles, ¿cómo se dice me corté el cabello en inglés? Vamos, piensen, les voy a dar 5 segundos para que piensen en cómo se dice me corté el cabello. Así es, se dice I got my hair cut. Para los que lo dijeron bien, muchas felicidades. Para los que tal vez pensaron en esta opción, I cut my hair, bueno, ahí les va, ¿por qué no es así? Ya sé que digo mucho esta idea,